Uno de cada 3 F-104 Starfighter se estrelló y más de 300 pilotos murieron en accidentes, siendo lo peor de la aviación militar. El 46% de los F-104 canadienses se estrelló. En Bélgica fue casi uno de cada 2, alrededor del 40%. Italia perdió el 37% de sus F-104 en su época. El F-104 tuvo uno de los peores historiales de seguridad entre casas occidentales y registró la mayor tasa de accidentes de los aviones de la serie del siglo según la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Le decían un misil con un hombre adentro y al verlo entiendes por qué. Nariz larga y puntiaguda, fuselaje delgado y alas pequeñas y afiladas que parecen de algo no tripulado. Para 1958 estaba rompiendo récords de velocidad, altitud y tiempo de ascenso, y tenía los 3 al mismo tiempo. Por un tiempo, el F-104 parecía invencible y futurista, pero pronto surgieron apodos poco agradables. Algunos lo llamaban el ataúd volador, y en la Luftwaffe alemana, donde hubo más pérdidas, era el hacedor de viudas durante su vida útil. La tasa de accidentes se volvió legendaria. Cientos de aviones y pilotos se perdieron en vuelos rutinarios, no en combate. ¿Cómo un avión a reacción tan avanzado y rápido termina matando a tantos de sus propios pilotos? Para entender al Starfighter vuelve a Corea. A principios de los años 50, los pilotos del F-86 se enfrentaban a los MiG-15 y se daban cuenta rápidamente de que el MiG podía superarlos en ascenso y escapar cuando quisiera. La Fuerza Aérea aprendió esa lección y regresó con una lista de deseos muy específica. Querían un interceptor enfocado en velocidad y alcanzar altitud antes de que el enemigo reaccionara. Esa mentalidad encajó perfecto con Kelly Johnson en Lockheed. Kelly Johnson no era un ejecutivo común que llegó por casualidad al mundo de los cazas. Era un ingeniero aeroespacial de la Universidad de Michigan que entró a Lockheed en 1933 tras trabajar en el túnel de viento con el modelo 10 Electra y detectar un problema de estabilidad que la compañía ignoró. Así llamó la atención. En 1938 ascendió a ingeniero jefe de investigación y desde entonces su currículum fue una lista de éxitos, como el trabajo en el P-38 Lightning incluso antes de que la P-38 Lightning alcanzara su punto máximo. Luego, en 1943, dirigió al equipo que diseñó y entregó el prototipo de jet XP-80 en 143 días. Ese tipo de trabajo ágil con equipos pequeños originó la cultura de Skunk Works. Después, estableció las 14 reglas de Kelly y su taller siguió operando. Los programas negros más famosos de la Guerra Fría, incluyendo el U-2 y la familia A-12, SR-71. Mientras los demás subían de peso y complejidad, Johnson hizo lo opuesto. Hazlo simple, quítale lo innecesario, construye el avión alrededor de un gran motor y no lleves nada que no te ayude a ir más rápido o a subir más alto. Esa es la filosofía de mantenerlo simple, pero aplicada a un avión. Así nació el F-104. El diseño era radical en su tiempo. Mientras la mayoría de los jets usaban alas en flecha o delta para equilibrar sustentación y velocidad, el equipo de Johnson optó por una solución solo supersónica. Un ala delgada, recta y trapezoidal, realmente pequeña, con borde de ataque muy afilado. La cubrían en tierra porque literalmente podías lastimar a alguien con ella. El ala no podía llevar combustible ni alojar el tren de aterrizaje, por lo que todo fue colocado en el fuselaje largo. El objetivo era despegar rápido, subir, derribar un bombardero y volver a casa. Para eso servía. Cuando apareció el F-104A en 1958, fue un gran avance en velocidad y altitud, y por un tiempo fue el rey de ese juego en particular. Ese rendimiento récord tenía un costo, y el F-104 lo cobraba al bajar la velocidad. Las decisiones exactas que lo convirtieron en una bestia de Mach 2 también le dieron algunos hábitos realmente peligrosos. En los momentos rutinarios del vuelo, cuando solo quieres que el avión funcione bien, esas alas pequeñas son claramente un problema. En el momento en que lo ves a Mach 2, son geniales porque básicamente solo estás cortando el aire en la trayectoria. Es otra historia. El jet tenía que entrar rápido. En la aproximación final podrías ir a más de 200 millas por hora. Si sueles volar más lento, se siente como aterrizar un misil.
El margen es muy pequeño. Si te pones un poco lento, si te atrasas un poco con el avión, no se hunde ni flota, simplemente cae y muerde. Luego tienes la cola en T. Colocaron el estabilizador arriba para mantenerlo limpio en supersónico, lo cual tiene sentido. El problema surge al jalar un alto ángulo de ataque. Las alas cortas alteran el flujo de aire a la cola, que deja de funcionar como necesitas. Ahí ocurre el pitch up. Si levantas la nariz y pierdes el control, puedes enfrentar una pérdida que se vuelve irrecuperable muy rápido. El jet simplemente puede desviarse y empezar a dar vueltas, y no hay nada que el piloto pueda hacer al respecto. Mucho de lo que hizo al F-104 avanzado en un principio también resultó ser un poco frágil en el servicio real. Los pequeños problemas no siempre se quedaban pequeños. Todo gira en torno al increíble motor General Electric T-79 cuando funciona bien, pero los primeros tenían fama de ser temperamentales. Pérdidas de compresor, apagones de llama, de esos en los que el motor simplemente deja de funcionar. Y en un jet monomotor que planea como un ladrillo, perder el motor a baja altura básicamente significa que el juego se acabó. En Alemania, más de la mitad de los accidentes revisados involucraron problemas de motor, mostrando la frecuencia con que este fallo causó accidentes. Quizá la peor decisión de los primeros Starfighters fue el asiento eyector hacia abajo. La lógica era que, con el estabilizador en T tan alto, temían que una eyección te lanzara contra él. Eligieron el Stanley C1 que dispara por abajo. A gran altitud y velocidad funciona, pero revisa las emergencias. En un jet así, si falla el motor al despegar, puedes perder el control cerca del suelo. Todo ocurre muy rápido. No necesitas que te disparen hacia el suelo, necesitas separación y altura, y el asiento simplemente no tenía la altitud para salvar a la gente. Varios pilotos murieron por estar debajo de la altura mínima necesaria para el sistema. Ivan Kinchelow es el caso más conocido. El as de la guerra de Corea se eyectó a baja altura y el asiento lo lanzó al suelo antes de que el paracaídas actuara. Luego, las variantes usaron asientos convencionales que se disparaban hacia arriba. Para los primeros pilotos, escapar era como lanzar una moneda. Sí ocurría a baja altura. Hasta los sistemas útiles tenían riesgos para controlar esas alas. Al aterrizar, el F-104 usaba control de capa límite, enviando aire caliente del motor a los alerones para mejorar la sustentación, pero dependía de la potencia del motor. Si las RPM bajaban por cualquier razón, apagado de motor, problema con el acelerador, lo que sea, esa ayuda de sustentación desaparecía, entraba en pérdida, la velocidad cambiaba y lo que era una aproximación manejable de repente ya no lo era. Lo peor era lo conectado de todo. Una falla podía causar una reacción en cadena y sobrecargar al piloto en segundos. Donde todo este desastre realmente se volvió un escándalo público fue en Alemania Occidental. A principios de los años 60, la Luftwaffe se estaba reconstruyendo. Eligieron el Starfighter como su principal avión de combate y entonces simplemente empezó a devorar pilotos. Alemania adquirió 916 en 28 años, 292 se estrellaron y murieron 116 pilotos alemanes. A mediados de los años 60, en el peor momento, estaban perdiendo uno, en promedio, aproximadamente cada 2 semanas. Imagina eso como un ciclo de titulares. Por supuesto, el público enloqueció. Ahí fue cuando se le llamó el hacedor de viudas. ¿Por qué Alemania fue tan impactada? Usaron un jet hecho para interceptar en gran altitud y clima despejado para tareas opuestas. La OTAN necesitaba ataques a baja altitud y en todo tipo de clima, así que el F-104G alemán fue equipado con aviónica más pesada y compleja. Luego sale, cargado con tanques y bombas, volando rápido y bajo, a unos cientos de pies de altura en el clima de Europa Central. Eso básicamente está hecho para arruinarte el día. Ese es el vuelo más implacable, y el F-104 no es ideal para volar bajo, es rápido en condiciones difíciles, además del factor humano. Muchos pilotos venían de aviones a reacción más lentos y fáciles, el entrenamiento fue apresurado y faltaron aviones biplaza para facilitarlo. Muchos entrenaron en Arizona por su clima soleado y condiciones predecibles. Regresan a Alemania, ahora todo está gris, húmedo y nublado, todo controlado, pero volar contra el terreno es un problema. Esa transición es brutal en cualquier avión, pero en un Starfighter es peor. Tampoco el mantenimiento tuvo pase libre. El F-104G era complejo y requería un mantenimiento cuidadoso, pero Alemania tuvo escasez de técnicos capacitados y repuestos en diferentes momentos. Así los problemas pequeños se vuelven grandes. Todo junto es un problema del sistema.
Un avión implacable en una misión equivocada, con tripulaciones inexpertas en condiciones que castigaban cualquier error. Canadá hizo una misión similar a baja altitud, con resultados peores. Perdieron 110 de 238 aviones, casi el 46%, y murieron 37 pilotos. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que el F-104 mató a tantos pilotos? No fue un solo culpable al que puedas señalar y dar por terminado el asunto. Las alas pequeñas, los problemas del motor, el asiento eyectable hacia abajo, la trampa del estabilizador en T y la experiencia del piloto, todo importaba. El problema fue que todos esos factores se acumularon. El Starfighter era una máquina brillante y especializada, adecuada para el trabajo. Nació para interceptaciones a gran altitud y en clima despejado, donde eres rápido, limpio y tienes espacio para maniobrar. Al usarlo para ataques a baja altitud y cualquier clima, los riesgos cambian. Ahora eres más pesado, ocupado y vuelas bajo, sin tiempo ni altitud. Esas peculiaridades dejan de ser respetadas y pueden matarte rápido. Y luego entregas ese jet a organizaciones aún en aprendizaje, con entrenamientos apresurados, pocos aviones biplaza, presión de mantenimiento, clima, terreno y perfiles de misión sin margen de respiro. Así ocurren los accidentes en cadena. Surge un problema técnico y el diseño del avión limita tus opciones. El lado humano se abruma porque todo pasa rápido y a baja altura. Esa es la lección del hacedor de viudas. El F-104 no era simplemente malo, sino muy afilado y se usó en roles y condiciones donde eso resultó letal. Fue construido para perseguir la velocidad y trepar como un cohete, y lo hacía de maravilla. Para muchos pilotos, sobre todo en Alemania, no cumplió el sueño. Castigaba los errores tan duro que era como un ataúd. Eso es todo por el video de hoy. No olvides like, suscribirte y activar la campanita, eso nos ayuda mucho.